Hola, ahí estoy. Voy a estar respondiendo algunas preguntas que me hicieron por el sticker de historias. Así que eh, si quieren preguntar cosas, bueno, no hay nadie todavía mirando, pero dejen sus preguntas en los comentarios. A ver si puedo. Ahí. Si esto lo puedo fijar, ahí va. Así que vayan preguntando lo que quieran y lo respondo, pero no me pregunten cosas sobre su propia carta, porque la verdad que para eso eh, cobro. Así que voy a responder algunas en el orden en el que me las hicieron. Las tengo acá en la compu porque si no, no me puedo meter acá en las historias a mirar. La primera que me preguntaron era ¿qué opino del astrólogo Jeff Green? Jeff Green, la verdad que lo conozco, sé, digamos, que eh, escribió mucho sobre Urano, Neptuno, no sé si Neptuno, he visto que tenía un libro sobre Urano y otro sobre Plutón, pero no los leí enteros, leí así pedazos, partecitas, vi algunos videos del tipo hablando, pero me parece medio, no sé, no me, como que medio, espera. Esta está bien, ¿no? Jeff Green, la verdad que me parece como que se tiene un enfoque sobre todo, digamos, evolutivo, ¿no? Y muy enfocado en los transpersonales. No me gusta mucho ese enfoque. Personalmente me parece, o sea, puramente psicológico, muy kármico, evolutivo, psicologizado, en un nivel que, o sea, yo no digo que la astrología kármica y evolutiva y psicológica no exista y no tenga sentido y qué sé yo, sino que, por ejemplo, lo que no me gusta de este tipo de enfoque de tipo Jeff Green, Lee Green también, es que es muy fácil agarrar y decir, no, porque tal planeta nuevo significa esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y yo me pongo, no sé, es como decir, ¿y qué significa Urano en casa 2? Y bla 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 bla. ¿Y qué significa Urano en casa 3? Bla 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 bla. Puede estar 12 horas hablando de cada planeta, casa por casa, y al final no importa tanto eso. La astrología de ese palo así muy, o sea, tipo desde un enfoque de describir tal o cual posición y tal. Es como que uno puede agarrar el libro de Jeff Green, ponele, y leer y decir, no, mirá lo que dice sobre Urano en cuadratura con el nodo. Y lo tengo y no, es tremendo, es como que te afecta. Leerlo es como que te moviliza. Pero no creo que uno aprenda astrología así realmente. O sea,
la experiencia, digamos, de tener ese aspecto y uno lo lee en el libro y dice, uy, mirá, dice esto y justo me pasa. Está bien, pero dice 100 cosas, de las cuales capaz que hay 10 que te recontra representan, pero si te pones a leer todas las posiciones, es como que todas más o menos te van a representar, porque ninguna experiencia te es tan ajena. Entonces, me parece que además es como que se genera una onda medio como así como mistificante, ¿viste? Como medio que la gente se queda como embobada, como diciendo, uy, a ver lo que tiene para decir, porque es como que la palabra del maestro me va a iluminar mi propio camino, ¿me entendés? Y no sé, yo creo que la astrología, para estudiar y practicar, digamos, hay que aprender conceptos, hay que aprender técnicas. Me parece como que es como demasiado ruido y pocas nueces ese tipo de astrología. Como que puede ser que uno lo lea y diga, oh, mira vos, claro, me impacta y qué lógica interesante que le da a esta posición y me representa y tal. Y a alguien que, digamos, está empezando o no cree mucho en la astrología, le leen eso y es como que dice, uy, qué impactante, ay, ay, jaja, jaja, sí, sí, soy yo. Pero en el fondo no te están diciendo cómo es, de dónde y por qué te dicen eso. Es como que, qué sé yo, hablar, digamos, de qué pasa cuando tenés un tránsito de tal planeta en trígono con tal otro y después cuando lo tenés en el quincuncio y después cuando lo tenés en la oposición y después cuando lo tenés en el otro quincuncio y después cuando lo tenés en el otro trígono. Y al fin y al cabo es como que no... O sea, primero, algo de eso va a pasar, pero al mismo tiempo como que lo importante es entender qué significa tal o cual planeta, qué significa tal o cual aspecto, qué significa tal o cual casa derivada. En todo caso, si dijera, por ejemplo, a mí me parece más interesante, digamos, un enfoque tipo, si ponele, dijera, a ver, aclaro, yo no leí tanto de Jeff Green, leí muy poco, alguna vez que alguien tenía ahí unas fotocopias, leí tipo 20 páginas, pero vi algunos videos del chabón hablando. No sé, como que siento que ese abordaje así tan narrativo, digamos, de escribir o explicar la dinámica psicológica de tal o cual factores, yo siento que termina como no dando como realmente una enseñanza, sino como que, no sé, me parece a mí que lo importante es la técnica. Cuando uno quiere aprender astrología, lo que tiene que aprender es una técnica, es un método, es como aprender una fórmula de análisis, entender cuál es la lógica de combinación, digamos, y en función de eso, si a mí me dicen, mira, te doy acá una lista de palabras clave de estos, de no sé, tal o cual aspecto, y de tal o cual casa derivada, y de tal o cual planeta, y de tal planeta transpersonal, y vos sacá tu conclusión, mirá tu experiencia, tratá de armar con estas palabras clave ideas, frases, mirando las cartas tuyas de otras personas y qué sé yo, y ahí te están dando en la bandeja la información para que vos desarrolles la mirada. En cambio, lo que hacen este tipo de astrólogos así más evolutivos, kármicos, qué sé yo siento que es como más que nada generar una mística sobre sí mismos y como ponerse así como en el altar del templo en el cual se erigen como una especie de gurú de su propia religión en el fondo. Entonces me generan como cierta desconfianza ese tipo de discursos, por esos motivos.
¿qué digo? Eh, Porque de alguna manera, además, o sea, insisto, yo no niego que la astrología no tenga una dimensión de lo evolutivo, de lo kármico, de la maduración psicológica, y etcétera. Pero me parece que eso es algo que sucede por su propia cuenta. No tiene mucho sentido como meterse ahí como a tratar de explicarlo y definirlo y decir, no, cuando te pasa el Urano por el medio cielo te pasan estas cosas. Es como, andá y mirá lo que le estaba pasando a alguien que le pasó Urano por el medio cielo. Y ya te das cuenta. Fíjate cuándo te pasó a vos, si es que te pasó. Y de ahí, digamos, o buscar las fechas en las cuales tuviste vos un trígono de Urano a tal o cual, y de ahí, decís, claro, mirá, ahí estaba Urano actuando. Pero me parece como que de esa cosa tan así, tan enfocada como en lo transpersonal, siento que es como que, esto que digo, no digo que sea puro humo, pero es más humo que otra cosa. Y es como mucho ruido y pocas nueces. A mí me pasa eso con esa información. Yo prefiero un método de análisis, una técnica, que me den una herramienta para trabajar, aprender a usar una herramienta. Porque si no me pongo a leer una novela o me pongo a ver una película, ¿me entendés? Para eso. Entonces, bueno, esto me preguntó Benja Ben Said, así que ya tú sabes. Em, o sea, ¿hasta qué punto leer qué pasa cuando tenés un tránsito de tal cosa o qué le pasa psicológicamente a una persona en su interior cuando tiene tal o cual aspecto de tal o cual transpersonal? ¿Hasta qué punto realmente eso ayuda a la maduración psicológica o a la evolución espiritual? Además, a ver, ya de por sí, o sea, todo el concepto de la evolución espiritual, ¿sí? Me, no sé, me pica un poco, me parece como medio, no sé, como querer forzar las cosas. Para mí lo más interesante es agarrar y decir, estás en este momento, estás así, ahora, te está pasando esto, o sea, y de pronto uno es como que dice, ok, o sea, si en el fondo leer este tipo de descripciones así tan narradas y tan como enrevesadas como de lo intrapsíquico, eh, además terminan, ¿sabes dónde? En, primero, toda una dimensión así como muy, como de exploración de tu propia alma, ¿no? Y no llega realmente a ser una toma de conciencia espiritual. A lo sumo es como una cosa medio como que te quedas careta porque decís, ah, me está pasando esto. Pero después no sabes qué hacer al respecto, o no tenés, digamos, una herramienta, o no te dice, no tenés un lapso como para entender esa dinámica. No sé, yo siento que es como que quedás pegado a que te expliquen cómo sos, ¿me entendés? Y en ese sentido, como que no me parece como poco sustancioso en el fondo. Es como demasiado grosor, pero poco nutriente. Digamos, capaz es un libro así de gordo, pero la verdad, para ponerme a leer ese libro, con lo que cuesta leer ese tipo de libros además, porque es como una cosa densa. La verdad, prefiero sentarme a estudiar a Boom Mayar, ¿viste?
todo bien, pero me parece como más sensato a nivel abordaje concreto de la carta. Lo otro me parece que es como un discurso casi hasta diría mesiánico. Para mí este personaje, Jeff Green, va muy del palo mesiánico psico teosófico y como que de repente, a ver, es como, no, porque cuando tenés este tránsito de Urano en el fondo te pasan estas cosas porque vos inconscientemente en una dimensión inaccesible de tu mente estás atrayéndolo porque no sé qué. Es tipo, loco, o sea, te están echando la culpa de algo que es contingente, que sucede y que es un tránsito. El tránsito es algo externo, es algo de afuera para adentro, por definición. Entonces siento que hay como un montón de baches en esa astrología, a nivel técnico, a nivel método. Como que es como que es chamullo, es chamullo. Y no digo que un chamullo no pueda ser un poco verdad, puede ser que sea cierto lo que está diciendo, puede ser que la pega, pero es muy fácil chamullar, es muy fácil. O sea, cualquiera puede opinar y decir y explicar y escribir cosas, decir, pero el método que funciona, no cualquiera. Y ahí es donde a mí me parece interesante meterse. Digamos, si le tengo que dedicar tiempo a estudiar, prefiero estudiar un método y analizar casos en vez de tragarme esos libros de qué te pasa cuando Plutón te pasa por el ascendente. Te pasa por el ascendente y pasa lo que te pasa, pero ¿para qué te sirve saberlo de antemano? Porque después no te va a pasar como lo dice ahí. O si te pasa algo de lo que decía ahí, de repente es como que te quedas ahí como frisado diciendo, me está pasando lo que dice en el libro, entonces que soy del libro. Entonces después es como que quedas disociado de la experiencia. Siento que son abordajes que, no sé, como que como que carecen de raíz. No tienen raíz en lo tradicional. Y al fin y al cabo no dan una herramienta para ayudar. A lo sumo te hacen creerte y sentir que entendés mejor que el otro lo que le está pasando al otro, pero qué sé yo. Bueno, acá Vicky había preguntado, no sé si se dice acá. Sí, estás acá. ¿Qué es eso de la historia de la astrología en la aristocracia? ¿Qué es sobre la historia de la astrología en la aristocracia? ¿Qué opino al respecto? Más que nada en la antigüedad. Y si sé que la sigan utilizando hoy en día los reyes, etcétera. Sí. La historia de la astrología, o sea, la astrología surge en las clases dominantes, o sea, en las clases dirigentes. Tiene que ver con querer controlar un poco los resultados de una cosecha en primer lugar, en segundo lugar querer prever más o menos lapsos para determinados procesos y en un sentido teológico, digamos, o sea, los sacerdotes, o sea, antiguamente los astrólogos eran sacerdotes. En ese sentido, hoy en día, digamos, desde hace un par de siglos, o bueno, no, en realidad, a ver, por ahí ya desde la época de los griegos, la astrología ya no era exclusiva bueno, en realidad, a ver, en realidad en Egipto, ya en la antigüedad en Egipto, un poco con la caída así como de las grandes dinastías y todo eso,
se empezó como a corromper todo este conocimiento que estaba como enclaustrado en las altas cúpulas, digamos, de lo sacerdotal, y se empezó como a tergiversar, o sea, es como que empezaron a saquear los templos y de pronto... A ver, yo tengo un libro acá de quiromancia de Eugenio Soriani, que un quiromante, bueno, en realidad se llama Quirología, ¿no? El libro, la moderna quirología se llama. Y empieza diciendo que la quiromancia o la quirología era un conocimiento sagrado que pertenecía a la clase sacerdotal egipcia y en algún punto fue siendo como saqueado por ladrones, básicamente, que eventualmente como que se metieron en los templos, se robaron cosas, y así como se robaron estatuillas o, digamos, joyería, que tenían una finalidad religiosa, un uso sagrado, ¿no? Y de pronto, bueno, se convirtió como en una mercancía, un fetiche, digamos, y así la, el conocimiento incluso que estaba ahí guardado también, digamos, como que se perdió esa pureza y empezó como a, qué sé yo, comerciarse con eso, ¿no? Entonces, de ahí que en India, posteriormente a la época egipcia, que es de donde surge la quirología y la astrología, digamos, o sea, la astrología más seria de la antigüedad la tenían los egipcios, ¿no? O sea, los egipcios habían cooptado un poco todo lo que hacían los babilonios, los persas, digamos, lo que era Sumeria, porque lo que pasaba era que en el Medio Oriente, ahí como en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, lo que había eran llanuras muy amplias y, digamos, cultivos, ¿no? Entonces se podía ver muy claramente el horizonte y el cielo. Entonces por eso construían los sigurat, para subirse ahí y ver mejor, y con eso medían y calculaban cuántos grados se iba corriendo la salida del astro y a qué hora, y así iban tomando notas, y era una cuestión, digamos, de desarrollo de un conocimiento de la matemática, de la astronomía, además. Y obviamente tenía una concepción teológica, espiritual, todo eso, porque no era algo que estuviera disociado como hoy en día lo científico de lo espiritual. Entonces adoraban esas figuras como dioses, ¿no? Lo que pasa es que Egipto es como el imperio más fuerte y más como pesado de esa época, y ellos son como los que realmente más desarrollan todas las bases de la astrología, ¿no? Todo lo que es Tot o Hermes, ¿no? Nechepsu y Petosiris, que eran como los sacerdotes egipcios que los citan los griegos después, ¿no? Esto de, o sea, no existen, digamos, registros de lo que escribieron, o las tablillas o lo que sea, de papiros o lo que sea, de firmados, digamos, por Nechepsu y Petosiris. Pero Betius Valens y otros autores así griegos dice, bueno, esto según Nechepsu y Petosiris tal cosa. Entonces, bueno, se tiene como la referencia de que alguien anterior había hecho esto. Y esos eran los egipcios. Digamos, los caldeos y lo que era Sumeria, Babilonia y todo eso, también es como que no tenían una astrología tan, digamos, zodiacal, en un sentido, digamos, de agarrar el círculo y dividirlo en partes iguales. Era más como que usaban las estrellas como puntos de referencia y más o menos le atribuían a un conjunto de estrellas determinada cualidad, y decían, bueno, estas estrellas son de Marte, estas estrellas son de Venus, estas estrellas son de Mercurio, y más o menos con eso, digamos, se manejaban. Entonces los egipcios fueron un poco los
primeros que definieron compartimientos de la franja del cielo, que en principio eran los pentáculos, o sea, las péntadas en realidad que se llamaban, que eran como los asterismos, que eran 5 grados, una fracción, 5 grados, otra fracción, 5 grados, otra fracción, y así eran 72 subdivisiones, digamos, y de ahí después surge un poco lo que es en la cábala hebrea, los 72 nombres de Dios y demás. Y en esto también estas atribuciones de que uno es masculino, el otro es femenino, el otro es masculino, el otro es femenino, uno es masculino, o solar y lunar y qué sé yo. Todo eso como que después lo toman los griegos y lo estructuran en 12 partes, un poco más también un poco en la idea pitagórica, ¿no? De esta noción de la música, de las esferas, de las 12 notas y ta. Y bueno, era una cuestión que igual tenía que ver con las altas sociedades, digamos, ¿no? O sea, si alguien del campo sabía sobre astronomía y astrología para mejorar el cultivo, era el que no estaba arando la carreta, ¿entendés? Era el que estaba como gestionando los números, digamos. Entonces, en ese sentido, la aristocracia siempre se valió de la astrología. Hoy en día es algo que está un poco menos, digamos, a ver, en realidad ya desde Roma, desde Grecia, hay un canal de YouTube que se llama Revelando el Velo, si no me equivoco, que estuvo subiendo unos capítulos de la historia de la astrología que están muy buenos, porque se va agarrando de cada época. El último que pusieron creo que era sobre la caída de la astrología en Roma, porque había muchos chantas, había mucha gente que de pronto andaba ahí en el mercado tratando de darle la fortuna a la gente, y en esa época, de hecho, esto es algo muy interesante que lo dice Patrice Guinard, como que, por ejemplo, en la época de Alfonso el Sabio, que esto fue más adelante, ¿no? Pero en España, o sea, creo que esa época de como florecimiento de la astrología bajo el reinado de Alfonso el Sabio se debió a que hubo legislación, digamos, en torno de que no se podía practicar la astrología así como así, porque la gente, si no, nada, le hacían creer cualquier cosa. O sea, la gente era ignorante, la gente es ignorante, digamos, en principio. Entonces, nada, o sea, le dicen, Tauro, este mes, no sé qué, bla, 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 porque Marte, Urano, tené cuidado, bla, bla, bla. Y de repente la gente, viste, se lo cree, viste, o sea, es manipulable. Entonces, hay que estudiarla uno y practicarla uno, la astrología, más que tercerizarla, ¿sí? Pero en esa época se ve que Alfonso el Sabio puso ciertas legislaciones que prohibían la proliferación de la charlatanería, también se había hecho en Roma, y ese tipo de, digamos, épocas en las cuales desde una cuestión, digamos, desde el gobierno, si se quiere, hubo legislación en torno a la astrología, fueron las épocas donde mejor florecimiento hubo de la astrología y desarrollos más valiosos hubo. Porque, digamos, estaba penado. O sea, se supone que en Roma estaba prohibido hacerle la carta astral al emperador. Si uno le andaba haciendo la carta astral al emperador sin ser el astrólogo del emperador, iba a la hoguera, o a la cruz, o lo que sea.
Entonces, digamos, después con la Iglesia Católica lo que pasó fue que era incompatible, digamos, la astrología con el canon cristiano de como, como que estaba o sea, en el canon cristiano está la idea de que vos sos responsable, digamos, de lo que te pasa porque, digamos, Dios te castiga o te premia, ¿me entendés? Entonces, no, o sea, como que no podía haber una especie de destino prefijado. Como que estaba la idea del libre albedrío de que vos elegís si haces el bien o haces el mal y eso después Dios te castiga o vas al cielo o al infierno, digamos. Entonces no podía haber una idea como de que había un destino inexorable. A ver, mi opinión es que hay un destino inexorable y sin embargo uno elige y decide cómo se toma el destino inexorable en el momento en el que sucede. Y si uno se entrega a eso con conciencia y con voluntad, o si uno dice, ay no, ¿por qué me pasa esto a mí? Y bueno, no aprende, ¿no? Y sufre, digamos, porque se queda en la ignorancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, volviendo, la cristiandad, digamos, mejor dicho, el Vaticano, medio que negaba al pueblo la validez o la utilidad de la astrología, pero usaban la astrología sobre todo por cuestiones, digamos, mundanas, o sea, entender cuándo había grandes conjunciones, Júpiter y Saturno, entender qué aspectos, o sea, cómo venía la mano, digamos, pero en un plano más macro, ¿no? O sea, no tanto en el plano de el individuo. Andás a ver, seguramente al Papa le levantaban la carta y la analizaban todo antes de decidir si sí o si no, quién va a ser. Los reyes, siempre, obviamente, o sea, todos los reyes hasta pasada la Edad Media, ¿no? Tenían sus astrólogos como si estuvieran hoy, ministros de Hacienda, ministro de Economía, y estaba el astrólogo, ¿viste? Porque es como, hoy qué sé yo, sería, no sé, ministro de, no sé, Relaciones Públicas, Comercio Internacional, no sé, qué sé yo. El astrólogo era como un asesor más en la clase dirigente, digamos. Y en ese sentido, no sé, también hoy en día a veces con la astrología psicológica se dice mucho como que la astrología tradicional era para cumplir los deseos del rey. Y entonces es como que traducido a términos psicológicos hoy en día es como que es para el ego, ¿no? Es para satisfacer los anhelos del ego y controlar y no sé qué. Bueno, no, porque tradicionalmente el rey que tenía sus astrólogos, en el fondo, sabía que existía Dios, sabía que había un destino y que tenía que de alguna manera alinearse con eso o sufrir las consecuencias. Entonces, hoy en día, los así emperadores, digamos, que usaron la astrología, como Napoleón o como Hitler, ambos, tanto Napoleón como Hitler, está la anécdota de que el astrólogo le dijo, no vayas ayer para hacer esta campaña militar, ahora porque vas a terminar hundido. No le dieron pelota, se mandaron igual y terminaron hundidos. Napoleón creo que fue cuando no me acuerdo cómo fue con Napoleón, pero con Hitler creo que fue que le dijeron que no vaya a invadir Rusia porque se iban a quedar sin comida, iban a venir el invierno y le iban a quedar, y fue lo que pasó, y así medio que se terminó hundiendo. Bueno, Perón, cuando estaba en Puerta de Hierro, exiliado en España, Boris Christoph, un gran astrólogo del siglo XX,
uno de los tal vez dos más importantes astrólogos del siglo XX, entre Boris Christoph y Demetrio Santos, yo creo que son los dos astrólogos más importantes del siglo XX, que realmente crearon nuevas técnicas predictivas. Boris Christoph, que creó el método de la proluna, y Demetrio Santos, que creó el C60, digamos, la progresión de 60 años. Dos astrólogos muy, muy relevantes, muy importantes, pero volviendo, Boris Christoph, cuando estaba con Perón en Puerta de Hierro, perdón, cuando Perón estaba en Puerta de Hierro exiliado, lo tenía López Rega, que era su mano derecha de siempre, que era astrólogo y brujo. Entonces, en un momento se ve que López Rega le decía, dale, mandate, que vamos para arriba. Y medio que el chabón dijo, bueno, a ver, paremos la moto. Lo llamó a Boris Christoph fue a Puerta de Hierro, le hizo la carta a Perón y le dijo, no vuelvas a Argentina y no te postules como presidente de vuelta porque te vas a enfermar, te vas a morir y va a terminar yéndose todo a la rechota. ¿Qué hizo Perón? Volvió. ¿Y qué pasó? Se enfermó, se murió, se fue todo a la rechota. Y Boris Christoph, hay unas entrevistas en la tele que están en YouTube que tipo ahí diciendo, yo le avisé y no me dio pelota. Y bueno, así le fue. Y así le fue también a Hitler y así también le fue a Napoleón. Entonces, así como en la política, hoy en día es como que está mal visto que haya astrólogos vinculados con el poder, porque también se asocia mucho con la ultraderecha, el esoterismo nazi y todas esas cosas. Entonces la izquierda sobre todo es como muy anti astrología, como muy cientificista, atea. Entonces en ese sentido la derecha, que es como más tradicionalmente católica y tal, de pronto puede ser que tenga como otro acercamiento con la espiritualidad y entender, digamos, que la astrología funciona desde otro lado, pero me parece que, por ejemplo, hay unas historias, cuenta la anécdota, digamos, que Ronald Reagan, este expresidente yanqui, tenía, su esposa consultaba mucho a los astrólogos y se dice que consultaba a los astrólogos para ver cuándo iba a estar la luna vacía de curso. Que yo hablé mucho de la luna vacía de curso en una de las masterclass que hice sobre el de cómo mirar la luna, que está subida en YouTube. Si no la vieron, mírenla. Ahí hablé de la luna vacía de curso. Es un concepto muy importante de la astrología horaria. Es cuando la luna ya no va a cambiar ya no va a hacer ningún aspecto ante cambiar de signo. Y se dice que la esposa de Reagan consultaba a los astrólogos para ver cuándo iba a estar la luna vacía de curso, para dar las malas noticias en esos momentos. Porque de esa forma no pasaba nada. La gente iba a decir, y no iba a generar, digamos, una resonancia negativa. Entonces, usaban la astrología sobre todo para esquivar las balas. También se dice que en la antigüedad, por ejemplo, se tenía mucho en cuenta el parpadeo de Algol, que Algol es la estrella que está en la constelación está en Crítica, que es el nakshatra, que era el primer nakshatra antiguamente, que digamos actualmente es como que está al final de Tauro, ¿sí? Es el nakshatra al final de Tauro trópico, ¿sí? Es el que está como al principio, en realidad en la sideria está al final de Aries y al principio de Tauro, sideral. Pero en la trópica está al final de Tauro y al principio de Géminis. La cosa es que Crítica... No, perdón, está... Sí, está al final de Aries y al principio de Tauro, sideral. Y al final de Tauro y al principio de Géminis, tropical. Es el nakshatra que contiene las Pléyades. Pero ahí un poco antes, ahora está como en 26 grados de Tauro, la estrella Algol, que es el ojo de la medusa,
que está la cabeza de la medusa en la mano de Perseo, que le cortó la cabeza, ya saben la historia, y es una estrella binaria que parpadea, porque cada 2,8 días más o menos se eclipsa a sí misma. Es una estrella binaria, que una estrella es más brillante que la otra, entonces pasa una por adelante y entonces es como que parpadea. Y se decía que no había que salir a hacer una campaña militar durante las 4 horas que estaba parpadeando al gol, porque era inauspicioso. Y en papiros egipcios encontré unos papers una vez que hablaban de que se había descubierto que había como unos papiros, digamos, de como fechas auspiciosas e inauspiciosas, en donde se tenían en cuenta muchos factores, pero entre ellos el parpadeo de Algol, y se lo llamaba el ojo de Horus, precisamente. Entonces, bueno, todo esto, digamos, tiene que ver con la astrología tradicional. Hoy en día la usan los reyes, por supuesto que la usan, o sea, los gobernantes. A ver, esta semana estuvo Marte conjunción con el nodo norte. Esto es otra pregunta que me hicieron, ¿sí? Paso a otra pregunta que me hicieron. Las Pléyades son 7 estrellas que están, es un clúster, digamos, de estrellas que están al final de Tauro tropical. Acá me preguntaron en un momento sobre por qué estuvimos sin energía toda la semana, me preguntó Centro de Yoga Narayana. Y esto tiene que ver con la conjunción de Marte con el nodo norte y Urano. Entonces, si ustedes quieren ver si les afecta más el zodíaco trópico o el zodíaco siderio, porque el zodíaco siderio, esta conjunción de Marte-Urano y el nodo norte, Rahu, se dio en Aries, ¿no? Entonces, técnicamente Marte está en su domicilio, el nodo norte es un punto Aries en el zodiaco dracónico, aunque los védicos lo asocian más a Saturno, porque es como más materialista, digamos, pero de pronto la interpretación, si yo lo miro en sideral, es Marte y Urano en Aries, en el nodo norte, va a explotar algo, ¿no? Bueno, no explotó nada. Estaban ahí que amenazaban, que se tiraban con todo en Taiwán, que no sé, que China, que Nancy Pelosi y la mar en coche. Puro humo, ¿sí? Y bueno, ¿eso por qué? Primero, porque está en Tauro tropical. Por lo tanto, es como que no anduvo, no se hizo. Entonces fue como puramente medirse, a ver ahí, decir, miren qué grande que la tengo, y en el fondo no importa, o sea, nadie, o sea, no, o sea, quieren tirar una bomba, tiren la bomba, dejen de hacer ahí espamento de que van a hacer una guerra y no hacen nada. ¿Por qué? Porque está en Tauro esta conjunción, en realidad. Entonces, Marte en Tauro no le va bien, no anda bien. Y aparte, estaba en sextil con Venus en Cáncer, y aparte había quedado la luna nueva en un trígono con Júpiter. Entonces, tipo, no es momento de empezar una guerra. Eso fue en febrero. O sea, es puro blef. Es toda una cosa ahí como para meter miedo. Entonces, nada, la gente que de pronto, a ver, yo acá sostengo también que, digamos, Marte lógicamente va a favorecer un poco más a los varones que a las mujeres, ¿no? Entonces, es posible que las mujeres, sobre todo, hayan estado este mes, esta semana, mejor dicho, con poca energía, porque
esta conjunción de Marte con el nodo norte, de pronto es como que si uno no es alguien que tenga testosterona y que esté activo y que esté como todo el tiempo ahí karatequeando y sacando malezas y arriesgando y demás, y vas a estar apagado, porque si no te terminas chocando, porque no tenés, digamos, la agilidad y la fiereza para esa energía. Entonces mejor apagate, stand-by, deja pasar una semana y después volvés. Entonces, bueno, por eso estuvimos, o los que estuvieron esta semana con cansancio, es porque tienen que darle más masa a Marte. O no venían con una energía marciana, digamos, en movimiento, en acción, entonces de repente es como que boom, o sea, es una semana en la cual el que viene en acción y dándole a lo marciano y entrenando y qué sé yo, de pronto puede ser que tenga ahí como más potencia a lo taurino, o sea, como más controlado, más definido y con la capacidad también para arriesgar con cierta pesadez. Pero si uno no viene, digamos, como subido a una ola de Marte, es como que está más pesada la energía de Marte estos días. Entonces, pum, baja la energía. El que ya venía subido a la ola de Marte, capaz que es una semana en la que se le estabiliza y como que frena un poco el carro y se le acomoda un poco los melones antes de seguir. Pero bueno, eso para responder por la cuestión de también lo que decía antes sobre la utilización de la astrología por parte de los gobernantes. Es fija, que la usan siempre. El que sabe mirar un tránsito se da cuenta y que si están atentos a las noticias internacionales y esto, es tipo alevoso. Es alevoso cómo machacan la fecha exacta en la que hay una alineación, justo Taiwán ahí, China haciendo espamento de sus armas, justo una provocación de que, qué sé yo, la fecha exacta en la que hizo la conjunción Saturno con Plutón, con el Sol, Mercurio y Ceres, todos alineados en el mismo grado de Capricornio, el 12 de enero del 2020, justo ese día presentan los chinos un informe en la OMS para ver de que hay un insecto nuevo que anda por ahí y no sabemos qué es. Justo ese día va a ser el informe. ¿Y el informe dónde está? No existe ese informe. Yo lo he buscado un montón para escribir una nota en un diario una vez. No está en ningún lado ese informe. Pero justo ese día salió noticia por todos lados de que presentaron un informe porque no sé qué, qué sé yo. Yo miraba los tránsitos antes, porque yo veía que venía la conjunción Saturno-Plutón y decía, ¿qué está por pasar? Me acuerdo que estábamos con un amigo que le estaba dando clases y me decía, ¿qué onda la conjunción Saturno con Plutón? ¿Qué va a pasar? Y nosotros mirábamos ahí y yo veía, ponía ahí símbolo severiano, un desfile militar, se llama la obra. ¿Viste? Entonces dije, y mirá amigo, va a haber un golpe de estado global. Ahora, si yo digo, acerté con mi predicción, el 90% de la gente me va a decir, ¿dónde hubo un golpe de estado global, boludo? ¿Qué estás diciendo? Bueno, está bien, sigan fumando. Pero, digamos, eh, el que la pegó con, con la predicción sobre el 2020 fue Boris Christoph, el que les dije hace un rato. Boris Christoph dijo, va a haber una epidemia similar a la del SIDA. Así, lo dijo en la tele, en el 2018, por ahí. Creo que se murió en el 2019 Boris Christoph. No la llegó a ver la predicción cumplida. Pero dijo, esta frase así, literal, no la repito para que no me... pero digamos,
¿Por qué? Porque iba a haber la misma alineación que hubo en el 83, 82 de Júpiter con Saturno y Plutón, pero en aquella vez fue en Libra, y esta vez era en Acuario, que en realidad era ya el cambio de triplicidad. O sea, la conjunción de Saturno de Júpiter y Saturno era en Acuario, había sido en Libra en el 82, después fue en Tauro, fue la última de la triplicidad de Tierra, que es 200 años de conjunciones en el mismo elemento, después pasan de elemento. Entonces pasó de ser en Tierra a ser en aire, pero en el medio siempre hay una que se superpone. Entonces en el 82 fue en aire, en el 2000 fue en Tierra y en el 2020 fue en aire, y ya va a ser en aire durante 200 años. Son cambios importantes de época, ¿sí? Los cambios de triplicidad de las conjunciones Saturno-Plutón. No es el cambio más importante de época, porque eso es cuando la triplicidad pasa de agua a fuego, ¿sí? Eso, o sea, estamos a la mitad. No, perdón, falta, digamos, todas las conjunciones en aire, después van a ser en agua, sí, después van a ser en fuego de vuelta. Entonces, estamos en un ciclo que estamos como a la mitad de un gran ciclo, en realidad. Bueno, la cosa es que Boris Christoph dijo que la conjunción esta iba a traer una epidemia similar a la del SIDA. ¿Y qué pasa? Resulta que el SIDA se diagnostica con la PCR también. No sé si vieron un documental que se llama House of Numbers. Miren ese documental. No voy a hablar más de este tema. Voy a responder acá otra pregunta. Marte hackeado, bueno, también pregunta, siento yo, Ana Diana. Marte hackeado. ¿Cómo hackear a Marte? ¿Quieren saber cómo hackear a Marte? Hagan mi curso sobre chakras. Ahí explico cómo hackear a todos los planetas. Y como también me preguntó si me mejoró la visión con esos óculos, porque me compré estos anteojos, que son unos anteojos estenopeicos, que son para ver, digamos, mejor sin usar los aumentos, ¿no? Mirando por estos, o sea, ustedes pueden hacer la prueba agarrando una hoja de papel y pinchando un agujerito con una lapicera, poniéndosela a 1 centímetro de la vista, mirando a lo lejos van a ver que van a ver más nítido. Y esto, digamos, es para no usar anteojos de sol. En vez de, o sea, si estoy al sol y en vez de usar anteojos de sol, como me los tendría que comprar con aumento, y para eso tengo que ir al oculista que me dé una receta para llevarla al coso y me van a cobrar un ojo de la cara para tener los anteojos de sol con aumento, al pedo. Prefiero directamente ponerme esto y veo más o menos, me tapa un poco el sol y de última, digamos, me mejora la vista. Marte es el planeta que tiene que ver con la vista. Entonces, como me va a transitar Saturno por Marte, me compré unos anteojos negros, los de Neo. Son los anteojos de Neo. Mira, me los voy a poner. Bueno, a ver. Sí, me mejoró la visión. Me los compré hace una semana, me salieron en 2.300 pesos, una cosa así. Y hay distintos modelos, pero los mejores son los que son cónicos, o sea que son más grandes del lado de afuera y más chicos del lado de adentro, el agujerito. Y teóricamente hay que usar los 15-30 minutos por día y entrenar, mirar a lo lejos y qué sé yo, y más o menos en unos meses se nota la mejora. Pero así, a simple vista, usándolo normal, veo mejor a la distancia si hay algo escrito chiquitito, comprobado, mirando, tratando de leer algo que diga en algún lado, se ve mucho mejor con el coso puesto, aunque haya menos luz, que si lo miran así. Bueno, la cosa es que es un hack para Marte. Y bueno, me preguntaron
preguntaron también sobre mi apreciación personal de los transsaturninos y su relevancia y o irrelevancia. Y también la misma persona, otra persona me preguntó si complemento la astrología tradicional védica con la actual, por ejemplo con transpersonales o asteroides. Esto tiene que ver, las dos preguntas me hicieron personas diferentes pero van por el mismo lado, entonces voy a hablar de esto. Mi apreciación personal sobre los transsaturninos y su relevancia o irrelevancia y mi complementación de la astrología tradicional y o védica con los transpersonales y los asteroides. Sí, complemento la astrología tradicional con los transpersonales y los asteroides. La astrología tradicional puede ser helenística o védica, por lo menos la que yo manejo, ¿sí? La helenística son los griegos, la védica son los hindúes. Hubo una fusión entre la astrología helenística y la védica. No estoy inventando algo que no se hizo nunca y que me vino a mí a la mente. El imperio de Alejandro Magno llegó a la India, ¿sí? Hay un libro que se llama Yavana Jataka, que es la astrología de los griegos, traducido, o sea, es un libro en sánscrito de la astrología de los griegos, que no se sabe exactamente en qué año se escribió. Se estima que entre 500 y 700, digamos, después de Cristo. Dice ese libro que es una reducción a 8.000 versos de los 100.000 versos que le reveló, no sé, Brahma a quién, pero digamos, se conservan como 5.000 de esos 8.000 versos, y hay una traducción del 77 que la hizo David Pingree, que está más o menos, y después hay otras, digamos, personas que revisaron esa traducción, plantearon algunas discrepancias. Hay algunas cosas en la traducción de Pingree que uno las lee y dice, esto nada que ver con lo que se dice normalmente, y después otros dicen, no, lo que pasa es que Pingree estaba usando unas filminas que eran tipo microláminas, esas que son como, o sea, como que los libros, en vez de hacer copias para conservarlos, se hacían como mini diapositivas y eso se conservaba mejor. Y bueno, no sé, el tipo se ve que había conseguido alguna versión del libro, y bueno, lo comparó con alguna otra y bueno, más o menos puso lo que entendió, pero hay otras versiones, ¿no? Yo estoy posteando ahora en mi muro, en mi feed, las lunas, digamos, la descripción que pone en este libro, el Yavana Jataka, de las lunas, es muy interesante. Tiene descripciones de todo, hay de todo. Ese libro es un masacote tremendo. Yo lo estuve traduciendo, la versión en inglés de Pingree, la estuve traduciendo y la fui revisando, copiando y así como metiéndolo en el Google Translate y después editando como para que quede razonable lo que dice, y ordenándolo de otra manera que como estaba en el original. Y eso lo subí ahí en mi matecito, digamos. No está completa el libro entero, porque de hecho no se conserva el libro entero, pero tampoco traduje todo lo que estaba en la versión de Pingree. Traduje por ahí 2/3 o 3/4 del libro, sobre todo lo que es natal, digamos, porque después hay partes sobre preguntas, hay unas cosas así bastante raras, exóticas sobre los sonidos atribuidos a cada navamsha de nakshatra y cosas que no me voy a poner a explicar ahora, pero esto viene a colación de la integración entre la astrología tradicional, helenística y védica. Ahora, hay mucha gente que cree
que la astrología védica es sinónimo de astrología sideral. Y no es así. Me pasa mucho que me preguntan en los comentarios y cosas tipo, ¿esto es desde la védica? ¿Esto es para védica o tropical? No es lo mismo astrología védica que astrología sideral. Es habitual, o sea, convencionalmente los astrólogos hindúes usan un zodiaco sideral. Pero eso no quiere decir que la astrología védica sea sinónimo de astrología sideral. La mayoría de los astrólogos que hacen védica hacen zodiaco sideral. Pero yo hago védica con zodiaco tropical. ¿Por qué? Porque hay un montón de problemas con el zodiaco sideral. Primero, no existe un zodiaco sideral, existen millones de zodiacos siderales según el cálculo, según la versión del maestro que te gusta, según qué estrella usás, según qué parámetros, pueden ser 23, 24, 22 y medio, 25 grados de diferencia con el tropical. Además que tenés que tener en cuenta la nutación, que es una especie de bamboleo que es complementario con el de la precesión del equinoccio y demás. O sea, es como que tenés la precesión verdadera y la precesión media, etc. Es un quilombo usar el zodiaco sideral. Y además, si usás uno u otro, te cambia capaz un tercio de grado las cosas en la trópica. Digamos, en el radix, o sea, en la carta natal, si vos usás un zodíaco sideral u otro, te cambian un poquitito así las posiciones, pero si vos te querés meter a ver los armónicos, que son las subdivisiones de la carta, y detalle, te querés meter con una lupa a mirar la carta, se te desfasa todo con medio grado de diferencia. No se pueden ver esos detalles finos de la carta si usas un zodiaco sideral, porque de repente te queda en otro lugar. Además, a mí me parece que siderales son los nakshatras. Los nakshatras son siderales. Las mansiones lunares, por definición, son siderales. Yo acá sigo a Ernest Wilhelm, Vitikara, Ryan Kurczak y un par más. Astrólogo también Fernando Raúl usaba, ahora no está haciendo mucho védica, pero hacía védica con zodiaco tropical. También una astróloga que me gusta que está en YouTube, que es Laura Barat, que también medio que viene del mismo palo de Ernest Wilhelm, digamos, y Ryan Kurczak. Es astrología védica con el zodiaco tropical. A mí me hace mucho más sentido, me resulta mucho más coherente el argumento, digamos, usando la tropical, porque el tropical no hay duda de dónde empieza, de dónde termina el signo, o sea, es como que es mucho más fina la distinción que se puede hacer. En cambio, el sideral es como que es todo más difuso. Y me parece también que hay ciertas reglas, o sea, las reglas de la astrología védica, que tiene que ver con determinado modo de pensar los aspectos por signo entero, son los Rashi Drishti que hace Jaimini, que es que los signos cardinales se aspectan con los fijos y los mutables se aspectan entre sí. Esto lo desarrollo bien en el curso de aspectos, que también está ahí disponible en el matecito, si les interesa, es una masterclass de 4 horas. Pero también tiene que ver con los chakras esto. Digamos, hay ciertas reglas de la astrología védica que se pueden aplicar sea el zodiaco tropical o sea el zodiaco sideral, no importa. A ver, el tema es que además, ahí, con esto de los Rashi Drishti, que son aspectos por signo, o sea, según el signo se aspecta con tales signos. O sea, si hay un planeta que está en un signo, se aspecta con lo que está en otros signos. Entonces, si usas el zodiaco sideral o el zodiaco tropical, te cambia completamente eso. Y ahí yo, la verdad, no me puse a hacer estadística de miles de casos y tal. O sea, yo en esto sigo el criterio de Ernest Wilhelm, que él dice haber hecho estadísticas con fechas de acontecimientos usando
los periodos planetarios de Jaimini, astrología de Jaimini, que es una de las ramas más complicadas de la Védica antigua, que él dice, o sea, ahí tenés lo que son los charadayas, que son los periodos correspondientes con, si vos tenés el ascendente en Acuario, ponele, y tenés a Saturno en Libra, digamos, desde Acuario tenés Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra. O sea, sería el noveno Libra desde Acuario, pero si vas avanzando uno a uno son 8 pasos que tenés que dar. Entonces dura 8 años el periodo de Acuario. Y después pasa al siguiente signo y en función de cuántos pasos tenga que dar para llegar al regente, dura esa cantidad de años. Y así. Y después está la regla también de que si es un signo masculino o es un signo femenino, se cuenta hacia adelante o hacia atrás, etc. ¿Sí? Eso no lo voy a explicar ahora, pero tiene que ver con periodos en donde se activan determinados signos según a qué distancia del signo está el regente. Y en esto, Ernest Wilhelm dice que él usaba el zodiaco sideral para hacer védica, porque hace védica deep y super pro, hasta que haciendo estadística, casuística, con un programa que él mismo programó, digamos, o sea, el chabón desarrollador de software, y hasta que los números le daban que daba mejor los cálculos usando el tropical para predecir en qué fechas se daban ciertos eventos. Porque vos agarrás y ponés, te casaste a tal época, o a tal día y a tal hora nació tu hijo, a tal día y a tal hora se murió tu vieja, tal día y a tal hora te pisó un auto, y esas son cosas que tienen que estar bien vistas en la carta, se tienen que reflejar claramente en la carta. Y no es tipo, bueno, más o menos, entre este año y el próximo. No. Usando el día y la hora exacta, podés comprobar si te funciona o no te funciona una técnica. Y digamos que debería, o sea, si son sucesos así de importantes, debería más o menos poder verse en distintas técnicas, o sea, en distintos métodos de análisis. Y bueno, yo podría agarrar y ver un tránsito, y eso no importa en qué signo está. No importa si es el regente, si es el domicilio, si es la exaltación, si es la caída. No importa, es un tránsito. El día que hizo el aspecto a la cúspide, no importa si es un signo o el otro, es un aspecto. Entonces ahí no importan los signos. Pero en las técnicas que son por signos, ahí se define si va con el sideral o va con el tropical. Para mí que operan las dos cosas, ¿sí? Pero el tema es que con el sideral es más difuso, porque no hay un criterio unánime y claro y definido nítidamente de dónde empieza y dónde termina. Puede variar medio grado, un grado y medio. Entonces, ¿cuándo cambió de signo? O, digamos, ¿cuándo cambió de periodo la progresión del ascendente? O los periodos desde la posición de la luna. Y más o menos, no, más o menos las pelotas. Yo quiero algo más fino, me agarro con la trópica, ya está. Con la sideria están los nakshatras, las estrellas, está bien, pero es una dimensión que es como en fondo, es el fondo de la cuestión. Yo quiero lo que está acá, a la vista. Por eso agarro y lo uso en la trópica. Y aplico los criterios de la védica con la trópica. Y eso es moderno. ¿Por qué? Porque en la tradición védica no hay realmente evidencia de que los astrólogos tradicionales hubieran estado usando un zodiaco védico, un zodiaco trópico. Vigvikara dice que en el Surya Siddhanta, por cómo está dicho en sánscrito, cosa que yo no sé entender sánscrito, o sea, algo entiendo de francés, alemán, latín, pero no te puedo entender sánscrito, ¿sí?
La cosa es que Vigdikara dice que en el Surya Siddhanta, tal como está expresado, dice claramente que el zodíaco empieza el día del solsticio o el equinoccio y taca, y 6 meses después empieza el otro signo. Punto. O sea, está diciéndote que el zodiaco es tropical. Pero el nakshatra sí está fijado con determinada estrella en la definición que se da en la tradición védica. Lo que pasa es que, como en libros que vinieron después y en versiones, digamos, como más, digamos, o sea, menos científicas, o que no eran libros de astronomía, sino que eran más tipo, bueno, mira, agarrá esta tabla y más o menos aplicarlo acá. En tal estrella empieza Libra, listo. Entonces de ahí la gente dice, listo, tal estrella empieza Libra. No, no, no. En esa época empezaba Libra en esa estrella. Pero porque la versión normal, digamos, habitual de la astrología védica sideral es usar la Yanamsa de Lahiri. Lahiri es el tipo que estuvo a cargo de definir como el calendario oficial que se iba a usar en India cuando fue la fundación, digamos, de la República después de Gandhi, ¿sí? Y Lahiri lo que hizo fue decir, bueno, vamos a poner a Spica en el 0 de Libra. Y listo. ¿Por qué? Porque si no, en cada provincia festejaban una deidad un día u otro día u otro día, entonces se le desfasaba el calendario, ¿sí? Entonces dijeron, vamos a poner un calendario oficial del Estado y definieron el zodíaco poniendo el 0 de Libra en Spica. Y uno dice, ah, listo, pero resulta que Spica está en la mano de la Virgen, no es una estrella de la balanza. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Entendés? Entonces ahí digo, las estrellas son una cosa, las constelaciones son parte del plano sideral, las estrellas, está todo bien, pero los signos son otra cosa, ¿sí? Los signos tienen que ver con el tiempo y el tiempo tiene que ver con el sol. Corta. Y no es por heliocentrista, no sé qué. No, no, no. O sea, la hora, o sea, uno no está midiendo si es de día o de noche según si está Spica o Sirio, de qué lado. No, no, o sea, es el sol. ¿Salió el sol o no? Está arriba, está subiendo, está bajando. Listo. Digamos, el año es tropical. O sea, me parece que ese es el contexto como más sólido, digamos. Lo otro está bien, pero me parece que es como un matiz, es como una especie de envoltorio, una cosa más, digamos, difusa, que está ahí como en el borde, pero que en realidad a mí me parece como que el zodiaco sideral tiene ciertos problemas. Yo igual uso el zodiaco sideral con los nakshatras, sobre todo usando la técnica de Krishnamurti. Que Krishnamurti no es el filósofo Jiddu Krishnamurti, es otro, es un astrólogo de primera mitad del siglo XX que tiene el sistema de Krishnamurti Padati, se llama, que es un método bastante complejo, que no lo voy a explicar acá ahora, que básicamente tiene que ver con ver en qué sub de cada nakshatra cae una cúspide y en función de eso ir a mirar qué conexiones se dan con otras casas de esa cúspide, usando casas de Placidus. Y un tradicionalista me va a decir, ah, bueno, ¿ves que sos moderno? Y bueno, loco, sí, vos también. ¿Qué año es? ¿Qué hora es, boludo? Dale. O sea, no estamos en Babilonia, en Egipto, o sea, en el año 200 a.C. O sea, somos todos modernos. Yo en ese sentido integro la perspectiva tradicional con la perspectiva moderna, a diferencia de mucha gente que se cree que la astrología la inventó Jung, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar a otro tema.
tema asteroides y transpersonales, a ver, sí, los uso, pero con pinzas. O sea, lo que es... primero, volviendo. El tema de Krishnamurti y esto de la cúspide del sublord, de qué sé yo, también, ahí el problema es, si vos naciste 2 minutos antes, te cambia todo. Entonces, ahí en natal no lo uso. Yo eso no lo uso para carta natal. Eso lo uso para horaria. Porque en horaria, si estamos en una sesión y de repente la pregunta del millón, y en el momento de decir, ¿y esto entonces qué va a pasar con esto? Ahí, clic, ahora, tuc, al segundo. Y ahí sí, ya está. La pregunta, en el momento que cae la pregunta, ahí sí, hago clic en el now, tuc, y ahí sí, ya está. Están ajustadas las cúspides al grado, minuto y segundo exacto y usando la Shanamsa Krishnamurti, punto. Porque esa es la técnica. Y no voy a usar la Shanamsa Krishnamurti para calcular los dayas de la Vimshottari, que son de los periodos según la progresión de la luna, etc. Porque es otra técnica esa. Esa técnica prefiero usar la Shanamsa de Centro Galáctico de Wilhelm. Y por más que Fernando Raúl dice, no, bueno, pero la Shanamsa del Centro Galáctico es una idea moderna, no. Está definido de esa forma en el Surya Siddhanta, el inicio de los Nakshatra. ¿Y dónde está? Y que es el polo norte de la galaxia, lo que lo define. Lo que pasa es que mucha gente se piensa que la idea del heliocentrismo es una idea moderna. No es así. En la antigüedad, tanto griega como hindú, ya se había dicho que el Sol estaba en el centro del sistema solar y que en realidad la Tierra giraba alrededor del Sol y que el Sol era el centro de gravedad. En el Surya Siddhanta, en español, por lo menos lo que yo pude leer, está clarísimo en un momento cómo habla de que el Sol es el centro de gravedad, alrededor de todo lo que es la fuente de todo. No te dice los planetas orbitan alrededor del Sol, porque no estaba expresado de esa forma. Pero lo ves como lo expresa y está diciendo eso. Lo que pasa es que dice que hay como una corriente, que hay como un viento que tira del coso y que van y que vienen y qué sé yo, pero que es el Sol el centro. Pero, digamos, que hoy en día haya logias secretas que usan la cosmovisión heliocentrista para manipular a las masas, como siempre se hizo con la religión monoteísta solar desde el inicio de la historia, no quiere decir que el Sol no sea el centro del sistema solar, o sea, que la Tierra no gira alrededor del Sol. Y si pudiera ser de una forma distinta que lo que dice la NASA, seguro, pero seguro, no tenemos ni la más puta idea cómo es realmente la cosa. Somos un chichón en la superficie terrestre que no va a durar ni un pedo en una mano. Entonces no tenemos realmente una certeza absoluta de cómo son las cosas. Eso seguro. Pero me parece como que de ahí a decir que la Tierra es plana y que todo es una especie de, no sé, cosa caótica, es como volver a una cosmovisión tolemaica del cosmos. Y es como que es, ok, sí, desde la perspectiva geocéntrica es eso, pero se puede pensar también desde la perspectiva heliocéntrica, y es de la otra forma también. Es desde qué punto de vista lo pongas, lo ves de una manera o de la otra. A mí me hace mucho sentido la cosmovisión heliocéntrica, pero de ahí a anularle completamente el sentido espiritual y que sea toda una cosa puramente materialista, que es lo que hace la cosmovisión científica moderna, hay un abismo.
Pero bueno, nada. Esta pregunta no me la hicieron, pero parece que valía la pena hablar de esto. Yo creo que, digamos, está bien cuestionar las narrativas oficiales, está bien, digamos, sospechar de la gente que te dice, no, esto es así y no hay dudas de que es así. Y bueno, qué sé yo, la verdad, no sé si llegó el hombre a la luna, puede que no, probablemente no, es probable que haya sido una puesta en escena. O sea, la verdad, yo veo esos videos y digo, posta, esto es chamullo. Lo veo a Nixon hablando por teléfono con la luna y decís, boludo, dale. O sea, se comieron un alto verso. Antes de haber llegado el hombre a la luna se suponía que los rusos habían llegado a Venus. No sé si vieron esos videos, pero es un desastre. Una cosa que digo, esto es pura propaganda. Es pura propaganda. Pero de ahí a decir que la Tierra no gira alrededor del Sol, hay un abismo. O sea, si no, ¿cómo se explica la nutación? Si no existe la gravedad, después te dice ir a un enduche, no, la gravedad no existe. Bueno, ¿estás seguro? No, porque Newton era masón. Bueno, boludo. Y es como decir, no sé, Hitler era vegetariano, entonces vos sos nazi si sos vegetariano. Pará, boludo. O sea, me parece que es como medio tirado de los pelos. O sea, me parece que hay una mirada convencional sobre la realidad, que es que el Sol está en el centro y que la Tierra gira alrededor y está. Hay una mirada preconvencional, que es, digamos, la versión premoderna, que sería la de que la Tierra es el centro y todos los demás planetas están ahí orbitando medio en pedo, yendo y viniendo, excepto el Sol y la Luna que siempre se mueven para adelante, digamos. Pero después está la visión post-convencional, o digamos, no digamos postmoderna, porque postmoderna significa otra cosa, pero sí de a ver si se puede, digamos, cuestionar el modelo convencional y ir más allá y entender que es un todo magnético, que es un toroide, que es una cosa de energía simultánea, que estamos todos, o sea, bueno, pero de ahí a decir mentira, todo lo que es moderno es mentira, volvamos a la tradición, es como decir, o sea, no puedo aceptar o sea, el intercambio social. O sea, tiene que ver con una cosa, es una cosa como regresiva, ¿no? Porque después es como si, no, en realidad es como está dibujado en un templo budista, que Shambhala y que no sé qué, pero boludo, dale. O sea, me hace más sentido el de la Tierra bola en esos términos que la otra, que es un modelo. Son modelos, ¿sí? Son modelos. Entonces, también Vic Dicara, el otro día Vic hizo un post, hizo un vivo en donde hablaba también de, creo que estaba leyendo el Taittiriya Brahmana o una cosa así, en un momento que hablaba de como una cosmogonía, y decía que en el centro estaba el monte Meru, que después había una especie de anillo de agua, después había otro anillo de tierra, después otro anillo de agua, después otro anillo de tierra, otro anillo de agua, y así eran 7 y no sé qué, y después estaba infinito leche, ¿viste? Bueno, entonces dicen, ¿no ves? En realidad vivimos o sea, el tipo dice, vivimos en ese pedazo que está en el medio, y después hay una pared en la Antártida y después hay más tierras, porque así está descrito en el Taittiriya Brahmana, ¿no ves? Y es tipo, pero boludo, ¿dónde está el Monte Olimpo? En el Polo Norte. ¿Estás seguro? ¿Entendés? Si me dices que hay un agujero en el Polo Norte, te creo más. Que si te tirás por el Polo Norte salís en el Polo Sur. Y que por eso está prohibido.
y que por eso no van por los aviones. Por ahí, eso, la verdad, puede ser, ¿eh? Pero de ahí a decir que en realidad, o sea, está ahí el monte Meru y qué sé yo, ¿viste? Es como, boludo. Es como, ¿ves? Ahí está, Manu me dice, no puede aceptar el intercambio social total. Es como que se radicalizan en una certeza regresiva en función de darse cuenta de que la certeza oficial tampoco es una certeza. Entonces, están haciendo lo mismo. Es como la gente que en su momento eran los fundamentalistas de Zeitgeist. ¿Me entendés? Vieron Zeitgeist, se dieron cuenta de que había un par de cosas dudosas en, digamos, que la religión era toda una cosa medio solar y bla, bla, bla. Y de repente, no, la posta es como dice Zeitgeist. Como, boludo. O sea, abrite la incertidumbre, negro. No tenés la menor idea cómo es en realidad. O sea, el día que, no sé, viste, se explote la nave contra el techo de cristal de la cosa y digan, no ve, mirá, ahí está, bueno, está bien. Pero eso no quiere decir que estemos en un plano con un techo de cristal. Capaz que simplemente no se puede simplemente salir de la atmósfera. No sé, viste. Yo lo que veo es que dicen, el argumento es el siguiente, no, la luz no gira, no dobla, entonces no puede ser que a la distancia no se vea un edificio que supuestamente debería estar tapado por la curvatura, ¿no? ¿Estás tan seguro que no puede ser que la luz también tenga una curvatura con la atmósfera, negro? Sí, como una fibra óptica de última. La fibra óptica es un cable de fibra que si dobla el cable, dobla la luz. Bueno, o sea, no me resulta algo inconcebible el hecho de que sea una especie de ilusión óptica y que en realidad la cosa doble, pero que uno no lo vea doblar porque la gravedad, que la atmósfera, que la capa de aire, que la luz se transmite a través del aire, entonces parece que no. ¿Entendés? O sea, para mí que hay un montón de explicaciones posibles. Y no digo, no puede ser. Digo, no sé si es así. ¿Entendés? O sea, estoy de acuerdo en cuestionar la narrativa oficial. Me parece genial deschavar a todos los jesuitas que están ahí metiéndole el dedo en el orto a la gente sin que se den cuenta. Pero de ahí a decir, es plana, men, es plana. Es como, no lo sé, Nero. Estás convencidísimo de algo que tampoco lo puedes probar. Pero no por una cuestión de... O sea, es igual, aparenta igual, o sea, se ve igual. ¿Entendés? O sea, no pongo las manos en el fuego ni por una ni por la otra. La verdad, no lo sé. A mí me parece, digamos, me parece bien cuestionar la narrativa oficial, pero de ahí a fundamentalizarse en una narrativa antioficial, ya es como que terminas como quemándote solo, ¿viste? No sé, para mí es como que te psicotiza, ¿viste? O sea, en ese sentido, me parece hasta que puede ser un poco más psicológicamente sano, entre comillas, digamos, por lo menos decir, adaptado y funcional socialmente, creer en la narrativa oficial. Y más o menos jugar con eso, que estar en una especie de mar de incertidumbre, sospechando paranoicamente de que todo es mentira y qué sé yo, es tipo, no sé, si querés, directamente, no sé, tirate abajo un tren, ¿viste? Y a ver si la gravedad no existe. Es como, para mí, como que, no sé, hay como que es muy fácil generar
como efervescencia así de la gente que como que se queda embobada con una con la otra cosa. Pero al fin y al cabo me parece como que el terraplanismo, digamos, es un ismo, igual que cualquier otro. Entonces, yo soy partidario del ningunismo. Digamos, no lo sé, me permito dudar, pero me quedo, o sea, me parece más maduro y más, digamos, qué sé yo, no sé cómo decir, no, o sea, me parece como que más adaptado, por lo menos a un contexto, eh, pararme de un lado y del otro y no pertenecer a ninguno de los dos. Lo que pasa es que la gente después, ay, pero vos sos astrólogo moderno o sos astrólogo tradicional. Ah, pero vos sos védico o sos occidental. Tipo, señor, las cuatro cosas, no sé. Los transpersonales. Ah, porque usás transpersonal, entonces sos moderno. Boludo, fíjate si te pasa un tránsito de Plutón, ¿qué te pasa? Después decime que no funciona Plutón. Dale, ¿qué eso? O sea, tenés Urano clavado en el ascendente y me vas a decir que no existe Urano. Dale, negro. O sea, sos más uraniano que. No, o sea, no, se te chorrea el Urano y sin embargo no existe Urano. ¿Viste? Como, bueno, está bien. Para mí que eso es neurótico nomás. Este, digamos, para mí lo psicológico es importante. Lo que me parece es que no hay que abusar de la psicologización de la astrología, porque eso hace que se pierda la comprensión de la astrología en sus propios términos. Y en ese sentido, digamos, lo transpersonal me parece que es como que es muy psicológico, porque en definitiva no tiene, digamos, un correlato tan concreto, tan externo, porque no es visible, es algo que por definición es invisible, es algo que por definición es algo que tenemos que inferir a partir de las otras cosas, y de repente se puede dibujar muchísimo todo eso, y al fin y al cabo tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver con un proceso que no es individual. Entonces, ¿para qué enfocarse en eso? Si uno estuviera haciendo un análisis de una cuestión mundana, y bueno, puede ser, sí, que el año pasado la cuadratura de Saturno-Urano, bla, 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 está bien, analizarlo a nivel político, a nivel social, pero agarrar la carta y decir, ah, mirá, tenés a Plutón en tal casa y a Urano en tal otra, y no, así no se empieza a analizar la carta. Y me cago en la gente que dice, no, bueno, el método empieza por donde uno le parezca. No, loco, empezá por lo primero, el ascendente, el regente, el sol, la luna, o sea, empecemos por ahí. Después, jugá, está todo bien, pero pongámonos de acuerdo en las patas de la mesa, cuáles son, ¿me entendés? Pues si no es como, no, yo como apoyado en la cama. Bueno, está bien. Como que me parece medio una cosa medio, una deformidad, ¿viste? No sé, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Qué onda, Manu? Tirate un... Unirse a la videollamada. Y hablamos de esto. ¿Qué te parece? Bueno, no sé. Yo creo que, digamos, la ciencia se ha usado para fines tan nefastos que el cientificismo me parece una mierda. Una mierda. Pero de ahí a decir que el método científico no sirve para nada y que en realidad la realidad es toda subjetiva y que depende de tu punto de vista y nada más, es como,
no, tampoco, ¿viste? Tampoco. O sea, me parece que hay que buscar un punto medio, me parece que hay que, digamos, poder entrar y salir sin quedarse atrapado en una u otra, digamos, de las caras de la moneda. O sea, hay que verle las dos caras a la moneda, porque tiene dos caras. Eh, y no, como que no es, digamos, blanco o negro la realidad. Es un poco y un poco. También tiene que ver con saber, digamos, moverse en un contexto y no ser un sociópata, básicamente. Eh, o tampoco querer tener razón y decirle a todos los demás están equivocados, ustedes no tienen idea, ustedes están equivocados, yo sé cómo son las cosas, estoy seguro, porque sí. ¿Viste? Es como, me parece soberbio. Y está bien, un poquito, es sano tener una sana soberbia, un sano egocentrismo, un sano narcisismo. Pero de ahí a hacerlo bandera, no sé. Si esta gente tiene ganas, me invita a discutir, charlamos, yo la verdad, los admiro. Pero me parece como que estoy de acuerdo políticamente, pero ya a nivel así ontológico, prefiero dudar de todo, prefiero estar un poco acá y un poco allá, prefiero usar modelos según la meta que tenga, porque ahí me parece que está la magia. Así como me gusta José Luis Parise, me gusta Juan Pablo Rey, me gustan los dos. No es que porque uno tiene razón y el otro está equivocado, no, todos tienen un poquito de razón, señor. O sea, incluso si Goebbels dijo que solo se puede generar, o sea, es más fácil generar una ilusión diciendo una gran mentira que con una mentira pequeña. Entonces, debe ser totalmente mentira, todo. No, loco, tiene que haber algún atisbo de verdad en lo que se está diciendo para que todo el mundo se crea una gran mentira, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé, para mí tiene sentido pensar que la Tierra gira alrededor del Sol. Y sin embargo, también tiene sentido estructurarlo en nuestra percepción en función de que nosotros estamos en el centro de la creación. Está bien. O sea, no perdamos de vista ninguna de las dos. Pero si no es como, no, la realidad es solar o la realidad es lunar y no puede ser sol y lunar, no puede ir y venir una y la otra, no se mezclan, no se combinan, dale, loco. Así, como que las minas se te van a escapar, boludo. No sé cómo explicarlo. Me parece medio polarizado, ¿viste? Me parece que tiene que ver con una cuestión de tampoco, o sea, creerse todo lo que dicen los medios, ni tampoco decir es mentira, porque lo dijeron en los medios. Bueno, lo mismo que lo que decía antes con respecto a las alineaciones astrológicas que se ven cotidianamente y las noticias que van saliendo. ¿Hasta qué punto los chinos dijeron, mira, está Urano acá con Marte y con el nodo, vamos a hacer una ostentación de cosas así, no sé, ya que estamos manipulando a la gente? ¿Y hasta qué punto vamos a hacer esta ostentación porque esto está pasando y resulta que está Marte con Urano y con el nodo y decís, mira vos, esto es sincrónico, esto es simbólicamente coherente y eso no tiene que ver con una intencionalidad de control y de dominación y está a propósito y qué sé yo. Capaz en una parte
en su super máquina de inteligencia artificial debe estar teniendo en cuenta los parámetros astrológicos para ver cuántas probabilidades tiene de salir de bien o mal tal o cual operación en tal o cual momento, porque así como antiguamente se tenía en cuenta la fase lunar para plantar una semilla, y hoy en día se tiene en cuenta los momentos astrológicos para lanzar la mala noticia. Lanzar la noticia de, como lo dije, lo que dije antes, ¿sí? Pero eso tampoco quiere decir que estén con el control sobre tu mente y ta. No, loco, vos le das la entidad o no. ¿Te dejas enganchar por eso o no? Yo en ese sentido creo que es necesario y es importante estar al tanto de las noticias, estar al tanto de la realidad política internacional, estar al tanto, digamos, de lo que está pasando en los medios, pero tampoco estar todo el día mirando ahí el chismoseo de la farándula, ¿viste? También cuando fue este año lo de el cachetazo ese que le dio Will Smith al otro Chris Rock era eh, eso sí que fue una operación psicológica, porque estaba Marte, Venus, Júpiter y Neptuno en Piscis, y justo esa noche pasaba la luna por ahí. O sea, Luna, Marte, Venus, Júpiter y Neptuno en Piscis. Y además, Will Smith significa el artesano de la voluntad. O el Smith es es como el herrero, ¿no? Bueno, Will Smith, además el agente Smith, ¿no? Y por el otro lado, Chris Rock. ¿Quién es? El Cristo que carga la roca. Y bueno, yo ahí veo eso y digo, esto es una operación simbólica, es obvio, es obvio. Y si no fue una cosa premeditada, calculada y así que no sé qué, que para que la gente se quede pegada a esto y bla, 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 no sé, pero aunque sea, creo que refleja un estado de la conciencia de ese grupo de gente que pretende, digamos, adoctrinar a través de Hollywood y demás. Pero digamos, no por eso voy a dejar de mirar una película de Hollywood. Y decir, no, porque eso es adoctrinamiento, no, porque no, no, loco, dale, tenés que poder verlo sin que te tome y quedar chupado y tenés que poder verlo sin quedar tomado por eso. Hay que estar al tanto de eso y qué sé yo, ¿viste? Si no, es como, no sé, para eso váyase a vivir al campo y dejé el celular y dejé todo. Dejé de usar internet y demás, ¿viste? Es como que me parece medio, no sé, lo mismo que decir que hay que dejar del demiurgo, que el demiurgo es malo y bla, bla, bla. No, bueno, el demiurgo es un copy fake, pero de ahí a que sea malo, ¿viste? El enemigo, la guerra por lo auténtico, yo digo, no sé, ¿viste? ¿Qué tan bien hace eso? Ayer creo, veía un post que lo compartí en las historias de una página de simbolismo que ponía algo sobre el demiurgo como este símbolo de una serpiente con cabeza de león que era Abraxas, ¿no? Y hablaban de Leo, temporada Leo, hola, y decían que, bueno, que el demiurgo
Es Leo porque es el que se cree que es el centro de la creación y en realidad no llegó ni a un tercio del camino, no, ni a la mitad, está a un tercio del camino. ¿Sí? Entonces, eh, a mí me parece que el problema de lo demiúrgico en esos términos, porque esto me parece interesante, algo que estaba viendo las conferencias que da Jerry Brignone los jueves y hablaba de, siempre que lo menciona a Dane Rudhyar, el astrólogo, que es el padre de la astrología humanista, digamos, dice que es en un acto demiúrgico que Dane Rudhyar, digamos, fue el padre de la astrología humanística. ¿Por qué? Porque el tipo agarró y es como que se hizo pasar por el creador de algo que en realidad ya estaba creado. ¿Sí? En ese sentido, lo mismo me parece hizo Caruti, que es leonino. Se hizo pasar por el creador de un enfoque y en realidad estaba repitiendo lo que habían dicho otros. Y lo estaba diciendo con sus palabras, pero no estaba aportando realmente algo nuevo. Y si yo, por ejemplo, agarro y armo un curso y pongo todo lo que vi y estudié y entendí de tal y tal y tal y tal y tal y tal autor, pero no pongo que lo dice tal, o lo dice el otro, lo dice el otro, o no te estoy diciendo de entrada, sí, mirá, estos son las personas a las que yo tomé y te lo explico en mis palabras, ahí es donde me parece que entra en juego como esta farsa demiúrgica, como si yo me hubiera dado cuenta y yo te estuviera transmitiendo la verdad revelada que a mí se me reveló. No, yo estoy haciendo un remix de lo que entendí de lo que dijeron otras personas y te los señalo, te digo, aquel, el otro, fíjate, seguilo si querés. Yo te ahorro el tiempo de mirarte todo lo que hay y, digamos, te lo doy cocinado. Pero si vos querés aprender a cocinar, bueno, andá, ponete a arar el campo. Y dentro de un año capaz que estás haciendo una tarta. Pero de pronto, bueno, este, en ese sentido me parece como que me parece que va por ahí, ¿no? Esto de lo demiúrgico, ¿no? O sea, si yo me creo que yo soy el creador, en realidad estoy tomado por lo demiúrgico. En cambio, si yo entiendo que lo creativo sucede a través mío y el creador no soy yo, sino que es una fuerza que me atraviesa, es otra cosa. Esa me parece que es la dimensión de lo leonino que hay que como de alguna manera alquimizar, ¿no? Porque si no es como una cosa muy narcisista, ¿viste? Muy egocéntrica, como muy autoafirmada de certeza absoluta y no sé qué, y eh, se cae, toda certeza absoluta se cae. A mí me gusta mucho Ken Wilber, ¿sí? Es un autor muy interesante, muy importante de la filosofía transpersonal, por decirlo de alguna manera, como de lo que fue así el boom de la espiritualidad New Age, un poco él quedó ahí como, no sé, capaz que Wilber quería pegarla en el ámbito académico y la pegó en el ámbito de la New Age y se quería cortar un huevo después. Pero el tipo dice esta frase de que nadie puede ser tan inteligente como para tener toda la razón, ni tampoco puede ser tan inteligente como para estar totalmente equivocado. O sea, hay que ser demasiado inteligente para estar absolutamente equivocado. Nadie puede estar absolutamente equivocado. Porque nadie es absolutamente imbécil.
E incluso alguien que parece ser absolutamente imbécil, seguro que algo de razón tiene, en algo. Entonces, no existe una mentira que no tenga un atisbo de verdad en el núcleo, ¿sí? No existe, porque si no, no existe. Entonces, yo creo en este sentido que todos los enfoques tienen algo para aportar. Uno lo único que necesita saber es a qué categoría pertenece respecto de las otras, en qué nivel se ubica respecto de las otras, a qué se aboca, para qué sirve esta y no aplicar los criterios de esta en la otra. Porque si no, uno termina haciendo astrología mundial con los conceptos de la astrología psicológica de los humanistas lacanianos. Y digo, sí, pero boludo, así ni en pedo vas a hacer una predicción, o sea, eficaz. Y está todo bien, de última vas a estar hablando de una cuestión intrapsíquica, no sé qué, inverificable, y bueno, si hay gente que te sigue, te felicito. Qué sé yo, convenciste a gente de lo que sea, bueno, no sé, está bien. Pero digamos, un proceso emocional ahí que tiene que ver con otra cosa. Y de pronto el problema con eso es que no se sostiene ante la crítica. Yo eso, no sé, lo veía que, no sé, por ejemplo, esto de los transpersonales, ¿no? El tema de los transpersonales. Este astrólogo, ¿cómo se llama? Richard Tarnas. Richard Tarnas, que es junguiano, filósofo junguiano, creo que él es suizo pero vive en California, que hace todo un enfoque de la astrología mundial, digamos, de su libro Cosmos y Psique, basado en esta idea junguiana, ¿no? Pero como que digo, a ver, ¿por qué no agarras un concepto de la astrología tradicional y te apoyas en eso para hacer algo mucho más sólido? Y en vez de hacer eso, es pura ideología, es pura propaganda lo que está haciendo. Hace poco me pasaron un coso que era un acceso como a una especie de, digamos, documental, que eran como 10 capítulos más o menos, como de 1 hora cada uno, eh, basado en el libro de Cosmos y Psique, que estaba todo en función, porque era era todo publicidad en el fondo, porque era tipo, hasta hoy a la noche lo podés ver, y después tenés que pagar $1000, no sé cuánto era, pero tenía que pagar para poder verlo si no lo veías todo de una. Y eran como 9 capítulos de 1 hora. Yo empecé a mirarlo y de entrada decía, porque se viene el retorno de Plutón, la revolución de Plutón en la carta de Estados Unidos está por llegar, en esta revolución solar tenemos la revolución de Plutón. Y por eso una gran transformación y qué sé yo, y estamos en un proceso de tomar conciencia y de ampliar la conciencia y no sé qué. Es tipo, ¿por qué no me hablas del poder internacional? ¿Por qué no me hablas de la dinámica de la posible guerra? ¿Por qué no me decís, che, mira, puede haber una crisis? No, no, no. Estamos ampliando nuestra conciencia. Es como, falopa, hermano. O sea, propaganda de la izquierda. Está todo bien, pero es propaganda de la izquierda, no es astrología. Y en ese sentido, nada, ¿viste? Me parece como que es la religión europea de los pueblos, usada en función de eso. Porque después este mismo Tarnas, en una entrevista
con Chris Brennan, el del Astrology Podcast, también hablaban de Plutón, y hablaban del 2020 y de la conjunción de Saturno-Plutón y todo, y era tipo oficialismo, un discurso oficialista, y Trump era un monstruo. Es como, boludo, cero pensamiento crítico que estás aplicando, cero, o sea, cero análisis crítico de la realidad. Es una reproducción ciega prácticamente de la versión oficial. Y la verdad, para eso, ¿viste? Prendo Telenoche. O sea, como que no me aporta. Como que no me hace pensar. Es como una cosa medio... No tiene mucho sabor para mí. Capaz que para alguien que está totalmente metido en la visión oficial de las cosas, de pronto se lo explican en términos de astrología y Plutón y diciéndole, sí, amplía tu conciencia, dale, amplía tu conciencia, y bueno, capaz de repente termina estudiando astrología y ojalá termine cuestionándose las narrativas oficiales y termine tomando conciencia de su individualidad, de su proceso personal y demás. Pero bueno, a eso me dedico. Gente, bueno, no sé. Voy a dejarlo acá. Ya quedaron 2 personas mirando. Así que ahí, Kiomari y Vale, mando saludos. Esto lo voy a subir a YouTube. Lo voy a dejar acá también en Instagram. Y nada, denle like. Así que bueno, abrazo, adiós.